tipos de violencia que ubicamos nosotros es de que el grupo criminal acudía a las comunidades y se apropiaba de los bienes materiales de las personas. O sea, les quitaban los animales, si tenían un auto que les gustaba también se lo quitaban. Si les gustaba el rancho, se apropiaban del rancho o de las tierras de cultivo, según fuera el caso. Entonces ya había sucedido en otros años. Nosotros ubicamos dos eventos que tenemos muy bien documentados en el Fraiba, que también están relacionados con las abejas de Acteal. Una, el asesinato de Manuel López en el 2015, ejecutado también por un grupo armado, que lo entendemos que era este grupo criminal. Y luego Antonio López, también integrante de las abejas de Acteal, que fue desplazado con su familia. Y ahí ubicamos que lo que nos ha comentado, que mucha gente de por sí se desplazó de una manera silenciosa, como se ha desplazado mucha gente en la zona norte del país, que no salen, como lo vemos en comunidades indígenas, que ha sido un patrón de que salen de manera colectiva, ¿no? Pero así pasó en varios de los años, por lo que entendemos en Pateló, que mucha gente dejó sus bienes para salvar la vida, ¿no? En la cuestión de los desplazados no entendí muy bien lo que comentabas, Jorge. Es el sufrimiento, yo digo, es el mismo, ¿verdad? Sea de un lado a otro. Sí, ajá, sí, el desplazamiento forzado, quien sufre el desplazamiento forzado, no era más bien comentario lo que dijiste, ¿no? Sí. Bueno, ahí yo creo que está claro, yo coincido que es una cuestión que impacta y que violenta los derechos humanos y la posibilidad de vida de una comunidad, la fragmenta y la destierra, que es algo terrible para cualquier ser humano que sufra una situación de esta envergadura. Quisiera aprovechar también ahorita que tengo la palabra en estos días se va a dar, más bien mañana se va a hacer una consulta popular que está relacionada a lo que se está viviendo aquí. O sea, lo que estamos viviendo ahora es una serie de acciones de macrocriminalidad que se refleja desde lo local, pero que seguramente tiene vínculos no seguramente, tiene vínculos estatales y nacionales, porque son grandes negocios donde el Estado está permitiendo que se implementen en estos territorios y que tengan estos impactos tan violentos. Entonces mañana se va a dar la primera consulta popular en México, que sería un hecho pues histórico. Han habido muchos mensajes diversos al respecto y nosotros decidimos desde el Fraiba dar cuenta las violaciones a los derechos humanos de los años pasados y los que están sucediendo ahora, que podíamos calificarlos como crímenes de lesa humanidad por la gran omisión del Estado mexicano, tomar postura ante esta consulta popular. Y para ello lo hicimos junto con el Centro para los Derechos Humanos, Fray Juan de Larios, que ellos han documentado todos estos ámbitos de la macrocriminalidad en la región del norte del país por los desaparecidos, pues que ha causado, que representa una de las crisis de los derechos humanos muy profundas que estamos viviendo ya desde hace años en el país. Entonces voy a permitir leer pues este posicionamiento, y dice así: San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Saltillo, Coahuila, México, 29 de julio del 2021. Pronunciamiento conjunto. La tenaz búsqueda de verdad y justicia de familias, pueblos y personas victimizadas no pasará desapercibida.
Exigimos justicia para víctimas graves de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en México. Exigimos e impulsaremos la creación de una comisión de la verdad para el esclarecimiento histórico y un mecanismo internacional contra la impunidad. Hacemos un llamado a poner un alto a la impunidad con acciones de abajo, pacíficas y organizadas desde la sociedad civil. Quienes firmamos este pronunciamiento, el Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, quienes de norte a sur reconocemos a pueblos y personas que han sido victimizadas como sujetas de derechos, que con su acción y lucha digna, persistente y tenaz no han cesado ni claudicado en la búsqueda de la verdad y justicia por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en su contra en todo el territorio nacional. Reconocemos como un mecanismo trascendental para nuestra democracia las consultas ciudadanas contempladas en el marco jurídico mexicano y esperamos que en un futuro se puedan realizar más ejercicios similares que puedan apoyar y promover el derecho de todas las personas a participar activamente en las decisiones de gobierno en cualquier ámbito de responsabilidad. El recurso de la consulta popular libre e informada puede ser un mecanismo en manos de la sociedad en la seria crisis de seguridad y de derechos humanos en nuestro país. Ante la consulta popular a realizarse el 1 de agosto manifestamos: hasta ahora el Estado mexicano ha sido incapaz de rendir cuentas en la investigación, identificación y castigo a los responsables de graves violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, asumiendo su responsabilidad ante la realidad de violencia e impunidad que vivimos. En lo que va la actual administración federal, no se observan decisiones contundentes de gobierno encaminadas a atender de fondo la seria crisis de justicia en nuestro país. Muestra de ello es el reconocimiento oficial de 89.488 registros de personas que siguen desaparecidas al mes de julio del 2021 y que día a día se incrementa. En lo que va de este sexenio han desaparecido 21.546 personas. Asimismo, la Comisión Nacional de Búsqueda reconoce la intervención en 1.749 fosas clandestinas con la recuperación de 3.025 cuerpos, de los cuales se han retornado a casa 822. Solo en Coahuila existen aproximadamente 1.000 cuerpos sin identificar que fueron inhumados arbitrariamente en panteones municipales y más de 100.000 fragmentos de restos recuperados en campos de exterminio. Actualmente en el país las fiscalías se niegan a aportar datos certeros de cuerpos sin identificar bajo su custodia, pero se habla de por lo menos 38.000 hasta el 2019. Más de 340.000 personas desplazadas por diferentes tipos de violencias de enero a junio de este año se sumaron 3.873 personas desplazadas, datos que se pueden corroborar porque son públicos. De enero a junio del 2021 se registraron oficialmente 343 feminicidios, es decir, 90 mujeres por mes oficialmente se les asesina en nuestro país. Y podemos seguir con más datos de las cadenas de injusticia e impunidad que mantienen a nuestros pueblos masacrados y en el terror. ¿Cómo se puede hablar de Estado democrático de derecho ante esta crisis humanitaria, de seguridad y de derechos humanos que vivimos por décadas y en las que gobiernos van y vienen y todo se mantiene avanzando hacia horizontes de exterminio? Saludamos el ejercicio ciudadano a la consulta popular a realizarse este 1 de agosto, sin embargo, enfatizamos lo siguiente: las responsabilidades del Estado no se consultan. Los crímenes del pasado y del presente deben ser investigados y castigados como exigencia irrenunciable para poder garantizar caminos de justicia y paz
para nuestros pueblos en el campo y la ciudad. Los derechos de las víctimas por graves violaciones de derechos humanos no se consultan. Todas y cada una de ellas tiene el derecho de poder acceder a la verdad y a la justicia que el Estado ha tolerado y o participado por acción y omisión. Por lo que, independientemente del resultado de la primera consulta popular en México, exigimos e impulsaremos la creación de una comisión de la verdad para el esclarecimiento histórico y un mecanismo internacional contra la impunidad para garantizar de manera efectiva los derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición de las atroces violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que padecemos en nuestro país, convocados a organizarnos por la construcción de estas iniciativas, procesos y exigencias. Denunciamos y repudiamos las acciones que miembros de algunos partidos políticos u otros grupos sociales están realizando con el envío de mensajes a la sociedad, convocando a no participar en la jornada del 1 de agosto, tachándolo de inconstitucional e ilegal, lo cual es falso. Sabemos que el ejercicio del derecho a la consulta va a afectar circuitos de impunidad de personas y grupos responsables de las masacres contra nuestros pueblos. Confiamos en que la sociedad civil mexicana ejerce y defienda su derecho a la consulta y a reorientar las acciones de gobierno para que en verdad se haga el bien común. Hacemos un llamado a continuar con acciones organizadas ante la indiferencia gubernamental por las masacres a nuestras gentes, a manifestarnos contra la impunidad y a caminar al lado de las personas y pueblos que siguen siendo victimizados, mujeres y hombres que siguen en su digna y exigencia de verdad, justicia y reparación. Reafirmamos nuestro compromiso con quienes siguen siendo victimizados por el sistema de injusticia e impunidad que impera en nuestro país. No están solas, no están solos. Gracias. Qué bonito mensaje. Digamos, un pequeño marco. Entiendo que la violencia es una respuesta a necesidades no escuchadas o necesidades que no han sido solventadas. Y quizás el fraile o tú desde tu perspectiva puedas ayudarme a entender cuáles serían esas necesidades primordiales que buscan las comunidades y que conllevan justamente a la violencia el hecho de que no sean solventadas estas necesidades. En otras palabras, ¿cuáles serían las soluciones que se requieren para las necesidades que existen en las comunidades donde existen estos grupos armados y donde existen estas situaciones de violencia y migración? Sí, bueno, una parte del análisis que tenemos del FRAIBA es que históricamente el gobierno mexicano, el Estado mexicano ha actuado de una manera de una acción discriminatoria hacia los pueblos originarios, de manera muy profunda, generando una marginación y exclusión social. Y uno de los reclamos esenciales que pues vienen desde de muy larga duración, pero digamos que se concatena de manera mucho más estructurada a partir del levantamiento zapatista en 1994 y de los acuerdos de San Andrés, donde hay una exigencia de ser reconocidos como sujetos de derechos, en donde se reconozcan también sus proyectos de vida, que se reconozca sus formas de organización, que se reconozca su autonomía, su educación, su salud. Eso lo vemos plasmado ya en las acciones que el mismo ZLN fuera del Estado lo ha ido construyendo y con todas las viento en contra, pues ya vemos una serie de construcción de pueblo en donde los niveles de violencia y violaciones a derechos humanos son nulos, ¿no? Y eso no quiere decir que se cometan errores, que haya fallas, que ellos mismos lo han expresado y lo han asumido al respecto, ¿no? Pero en la construcción de pueblos en su horizonte de vida, ahí vemos una expresión que está aquí en Chiapas, lo podemos constatar.
situación que es lo que vemos en desventaja a los pueblos que no son zapatistas, donde hay estructuras de poder que están permeadas por agentes que impiden pues, que se reconozcan a los pueblos como sujetos de derecho, porque no hay un reconocimiento por el Estado mexicano, sino son reconocidos como sujetos de interés social y por lo tanto pues, todos los proyectos sociales que van encaminados para combatir la pobreza, ¿no? Y en un ideal pues, sumamente capitalista, y los proyectos ahora de Andrés Manuel con una connotación ideológica individualista que rompe con las estructuras comunitarias pues, que tradicionalmente los pueblos han venido pues, defendiéndose ante los embates de que es la brutalidad capitalista pues, en todos lados, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que vemos nosotros es del reconocimiento a los pueblos originarios como sujetos de derecho, el reconocimiento a sus territorios, el reconocimiento a que ellos generen su propia construcción de economía, de su economía social, de sus formas de organización. Eso permitiría, de su idea de progreso, ¿no? O sea, que no sea un progreso turístico como el que vivimos en San Cristóbal, que es igual irse a cualquier parte del mundo y que tenga los mismos andadores, con una idea sumamente occidental de turismo y que despersonaliza las ciudades y los pueblos. Eso plasma que no solo que tampoco solo es parte de los pueblos originarios, sino que también de los pueblos que pudiéramos exigir pues esa posibilidad de construcción de autonomías que nos permitan una construcción de vida fuera del sistema capitalista, que está comprobado, que vamos a una destrucción, que el fin último será la desaparición de los seres humanos, por lo menos, quizás el planeta persista con otras formas de vida, pero los seres humanos nos estamos acabando aquí mismo en San Cristóbal y con todos los mecanismos de violencia, pues el agua, ¿no? Que todo el movimiento ambientalista ha estado denunciando de manera muy importante y muy clara de los riesgos que vamos a tener en esta pequeña ciudad de San Cristóbal. Bueno, eso podría decir, no sé si... Gracias. ¿Y tenemos otra pregunta? Yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿cuál es su opinión, como ustedes preguntaron, sobre la consulta popular en general, sobre ya sea su constitucionalidad, su legitimidad, las expectativas que pueda pasar después del 1 de agosto, si puede haber algún mecanismo a nivel nacional o tiene que ser un mecanismo a nivel estatal o por cada caso en específico? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda es si podría contarnos un poco más de esta iniciativa sobre el mecanismo de verdad y el mecanismo internacional contra la impunidad. Sí. Gracias. Bueno, son preguntas bastante amplias. La primera es el cuestionamiento que leímos. Nosotros pensamos que sería importante ante la negativa del Estado mexicano de atender los crímenes del pasado, los crímenes de lesa humanidad en sus dimensiones que corresponden, donde se lleven pues a juicio y se combata verdaderamente la impunidad que no se ha hecho. Entonces ahí es lo que nos debe el Estado mexicano. Entonces está el hecho de que si masivamente salimos y votamos, hay un peso político de exigencia del Estado mexicano y está válida. O sea, la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó la pregunta, validó la consulta popular y por lo tanto hay una exigencia de peso para que el Estado mexicano genere acciones en contra de la impunidad. Eso también conllevaría a que varios de los planteamientos que tiene la sociedad civil desde hace varios años también
tuvieran cauces políticos, porque ya hay una consulta que se está planteando en ese sentido. Entonces, para nosotros sí pensamos que hay que ir a votar por esta consulta, pero que no solo es en el acto mismo de la votación. O sea, esto para ver a las víctimas, esto para impulsar los procesos que de por sí desde abajo se han ido generando de las mismas organizaciones de familiares que están acompañando a sus desaparecidos o a los mismos situaciones de masacres o crímenes de lesa humanidad que no han sido atendidos por el Estado mexicano. Ahora, aquí nosotros lo que ponemos es de impulsar una comisión de la verdad para el esclarecimiento histórico y un mecanismo internacional contra la impunidad. O sea, el primero es en un enfoque de documentación, porque todos los ciudadanos tenemos el derecho a saber la verdad como un principio básico. O sea, ¿qué es lo que ha pasado? O sea, ¿quién son los responsables? Las comisiones de la verdad en varias partes, bueno, en el mundo, se quedan como hechos de referencia de lo que sucedió en un periodo histórico, en una situación específica, y hay un consenso común de lo que sucedió, en donde se ubican a los responsables, a las víctimas, y hay un discurso y una narrativa digamos, de pueblo, de comunidad, de nación, que nos permite entender por lo que pasó y por lo tanto generar una serie de políticas y de acciones de no repetición. El problema en las comisiones de la verdad es de que no tiene límites, que no genera cuestiones de imputación a los responsables. Y es por ello que nosotros incluimos aquí a la par, nos ha pegado la Comisión de la Verdad y un mecanismo internacional contra la impunidad, porque el mecanismo internacional contra la impunidad implicaría llegar a los responsables directos de todas estas malas acciones y políticas que se han ejercido desde las estructuras del gobierno en diferentes ámbitos de responsabilidad, que va desde la Presidencia de la República hasta las acciones de los operadores de justicia que actuaron en complicidad para mantener la impunidad en el país, ¿no? Y ahí llevar a juicio a estos perpetradores que han permitido pues estos hechos que nos duelen, como son todas las masacres, la masacre de Teal, el Charco, la situación de los desaparecidos en Ayotzinapa o los cientos de miles de desaparecidos en el país, las fosas que aún siguen sin ser identificadas. O sea, hay una situación muy crítica en el ámbito de derechos humanos que como sociedad mexicana le estamos dando la espalda, porque lo que está pasando en el país es para que todos estuviéramos en las calles exigiendo que se atendiera la situación de los desaparecidos, de los feminicidios, de las situaciones que nos están generando miedo y terror, y por lo tanto muchos de manera pues inconsciente estamos cerrando nuestra posibilidad de ejercicio de uno de los primeros derechos que tenemos como personas, que es el de la protesta social y la exigencia que se atiendan pues estas situaciones graves a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, que es un gran pendiente del país, porque no se ha atendido nada. O sea, si recordamos, en los diferentes periodos se creó una fiscalía para atender los crímenes del pasado, que lo promovió Fox, y al final quedó en un informe y desapareció la fiscalía. No se llevó a juicio a ninguno de los perpetradores, que ya están muy bien ubicados, documentados, habían hecho todo un trabajo importante.
aquí mismo en Chiapas había una fiscalía que se denominaba Fiscalía para la Investigación de los Grupos Civiles Armados. También hicieron un trabajo importante y al final hicieron un informe que ahorita lo conoceremos después de 10 años, ¿no? Y que esto pues es parte del negacionismo de justicia que ha tenido de manera persistente para encubrir a los responsables pues, de las políticas de contrainsurgencia, de exterminios de los pueblos originarios, de las políticas discriminatorias y también de genocidio a grupos de movimientos políticos en el país. ¿Alguien más quiere comentar algo o preguntar? Creo que tenemos unos minutos. Yo nomás quería preguntar. Sí, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, ¿verdad? La felicito por su ponencia y así es muy interesante saber de lo que pasa en los pueblos. Yo soy de pueblo, soy de Chamula, mi amiga es de Panteló y yo veo que es muy importante así hablar de estos temas y lo estamos hablando en español, pero ¿qué pasa en sí en las comunidades de verdad? No sé si me pueda comentar si ustedes como Fraiba llegan a los pueblos a hablar de esto o para poder crear interacciones entre los mismos habitantes de los pueblos donde existen esos problemas, y si lo hacen en lengua tzotzil o en central y cómo llevan este tipo de ponencias, actividades en los pueblos en sí donde están los problemas, porque nosotros pues estamos lejos de Panteló, de Chenaló y así, pero no sé si hacen ese tipo de interacciones donde los mismos habitantes hablen y participen y interactúen con este tipo de temas, y no solo como nosotros, que bueno, es muy importante pues hablarlo, ver en videos, en los libros, en documentales, pero en sí no sé si hay actividades o interacciones de pensamientos, sentimientos basados en estos tipos de temas. Eso es lo que quería, bueno, mi duda. Sí, gracias, compañera. Pues bueno, en el Fraiba somos una organización que se dedica a la defensa y promoción de los derechos humanos, ¿no? Y tenemos dos estrategias fundamentales, que es una atención de las situaciones de violaciones de derechos humanos, donde cualquiera de las personas, ya sean de pueblos originarios o no, pueden llegar al Fraiba a denunciar, y tenemos temas prioritarios de atención. Cuando son los temas prioritarios de atención, lo que hacemos es que pretendemos que se detone una acción colectiva. O sea, aunque es una persona o un grupo de personas que vienen, que se genere una acción de defensa, no de los abogados, sino más bien de los pueblos que están sufriendo la situación de violaciones a derechos humanos. Entonces, desde ahí empezamos con un análisis de las situaciones para que se genere qué es lo que está pasando en su región y cómo se puede generar una defensa colectiva de los derechos humanos, ¿no? Y ahí pasamos a una otra estrategia que para nosotros es importante, que le llamamos generar procesos sociales de defensa, ¿no? Lo que nos ha enseñado el sistema es de que tú, para defender los derechos humanos, necesitas de un abogado, ¿no? O sea, para defender tus derechos necesitas de un abogado. Nosotros sostenemos que la primera acción de defensa se genera a partir de la conciencia de que tú te des cuenta de los derechos que quieres exigir, y por lo tanto provocas un proceso, provocas una acción
junto con otras personas que pueden ser los miembros de tu familia o tu comunidad para defender esos derechos, ¿no? Entonces, en ese ámbito nosotros entramos a esas comunidades que nos llaman en esos procesos y ahí hacemos un análisis en ese ámbito de lo que pasa regionalmente y ahí llegamos a acuerdos de cómo y qué posibilidades tienen y nosotros caminar junto con los pueblos para la defensa de sus derechos, ¿no? Entonces, si se dan en el propio idioma, siempre, aunque en el Fraiba tenemos algunos compañeros que hablan Tzotzil, Tzeltal, sobre todo, a veces sí tenemos esa posibilidad, pero a veces, afortunadamente, cuando hemos ido, pues hay compañeros que traducen y así lo hacemos en los dos idiomas, en Castilla y en el idioma originario. A veces lo que nos ha tocado es tener asambleas donde nada más nos traducen a nosotros, si es que vamos puros catalanes, digamos, y todas las reuniones se dan en Tzotzil, ¿no? Y nada más, porque ahí lo que potenciona, o en Tzeltal, o en otro de los idiomas, pero una de las cuestiones que pretendemos nosotros es de que se generen acuerdos de acciones políticas para la defensa de sus derechos. Entonces, esta situación de lo que mencionas, de temas específicos como está haciendo ahorita de dialéctica, que lo están transmitiendo por medio del Facebook, que hemos visto que es una de las herramientas muy importantes que está ahí, que llega a los pueblos, ¿no? Ya muchos están conectados, por supuesto no todos, pero mucho del flujo de la información que hemos visto, por ejemplo, en Pantero, viene por WhatsApp, viene por Facebook, viene por las redes, ¿no? Entonces hay un proceso también de utilización de estas redes sociales que los mismos pueblos ya están utilizando, ¿no? Pero no obstante, ante comunidades que también vamos nosotros y no hay esa posibilidad, sí generamos sobre todo estos análisis donde generamos acuerdos para la defensa de los derechos humanos, ¿no? ¿Alguien más quiere participar? Bueno, quería decir una cuestión Sí. que me faltó en la cuestión de la consulta, que también hay un impulso, y ahí los invitamos a leer, que se nos hace muy importante políticamente y sobre todo la ubicación del sujeto histórico, como decía don Samuel, que es los comunicados del STLN, sobre todo el último, donde también nos está convocando, ya sea si tenemos confianza, ir a votar, y si no, de todos modos como sociedad manifestarnos y acercarnos a las víctimas y a sus procesos de lucha, porque esa es una de las cuestiones que necesitamos generar en México, de ser más empáticos, tener más empatía en las personas que están sufriendo y que han sufrido de manera permanente violaciones de derechos o más bien la impunidad a partir de las violaciones de derechos humanos, y que es necesario que nos sumemos a estas exigencias y revertir y ir construyendo, ya sea si no se puede del Estado, la construcción de otros mecanismos de justicia que vengan desde el pueblo, ¿no? Desde los ciudadanos. Entonces, justamente te iba a pedir sugerencias para nosotros como ciudadanos. Por ejemplo, creo que la mayoría que estamos acá radicamos en el sur de las casas, y algunos, increíblemente muchos, la gran mayoría de gente de San Cristóbal ubica Panteló, pero muchos no han estado, Sinaloa, Panteló, Aldama, y oímos de estas problemáticas, ¿no?, que hay desde años a través de los noticieros locales, principalmente. Los traídos como unos lugares muy lejanos en los que no nos afecta nada de lo que ocurre allá, acá, ¿no? Y hace 2 meses fuimos a Aldama, increíblemente está a 40 minutos, ¿no? O sea, realmente no está nada lejos. Y son lugares pues muy pintorescos, interesantes de conocer. Y a eso iba mi comentario, ¿no? De cuál es la sugerencia por parte del Fraiba para nosotros como ciudadanos no ser indiferentes y ajenos a estas problemáticas, porque de alguna forma, indirectamente,
pues sí nos afecta a nosotros aquí en San Cristóbal como ciudadanos de San Cristóbal, como ciudadanos del estado de Chiapas. Todas las repercusiones de corto o medio plazo. Ya dice la sugerencia, ¿no? Pero ustedes pudieran ampliar un poco más. Sí, bueno, desde el FRAIMA continuamente, a partir de la documentación puntual que realizamos, y eso siempre tratamos de, más bien siempre lo hacemos, es documentar directamente las circunstancias y situaciones. Y luego emitimos acciones urgentes, ¿no? Entonces, la participación de acudir a las acciones urgentes que representan firmas, ¿no? Que representan una forma de manifestación de no estar de acuerdo con lo que está pasando, yo creo que es importante. Las otras situaciones es de difusión de lo que nosotros hacemos o que hacen otros centros de derechos humanos o otras organizaciones que están documentando o están denunciando las situaciones. Yo creo que es importante. Ahora tenemos estos mecanismos de las redes sociales y hacer esa difusión son mecanismos yo creo que importantes. La otra cuestión de organizarse, como han dicho varios compañeros, generar procesos organizativos. Muchas veces es muy cómodo estar solo y con tu computadora y ser un activista, y hay que hacerlo, ¿no? Pero también los procesos de reflexión colectiva, como está haciendo aquí ahora en Dialéctica, que es muy importante, de compartir diferentes puntos de vista y también provocar, de convocarnos para generar procesos organizativos propios para sumarnos a causas y de ahí generar acciones creativas de manifestación, desde lo que hemos visto, lo que vemos en las redes, de que ponerse una pancarta o hacer una denuncia o sumarse a las manifestaciones que se convocan de manera pública en los diferentes momentos por circunstancias de violaciones a derechos humanos. O sea, politizarnos, yo creo que es sumamente importante para no tener una actitud indiferente y pasiva, que muchas veces pecamos de eso ante todo lo que está sucediendo en nuestras narices y lo que está sucediendo en el país. Y si te puedes incluir y ser, hay formas de participación, por ejemplo en el FRAIMA, luego convocamos a que hagan voluntariados, ¿no? O hagan servicio social, pues para que conozcan también estas realidades y también aporten, porque lo que creemos nosotros es de que cada uno de nosotros y nosotras podemos aportar mucho para los procesos de las luchas de diferentes pueblos, comunidades, de los casos que se denuncian, y que en algún momento, ojalá no, pero si nos toca a nosotros, seguramente vamos a estar más acorpados para afrontar si sufrimos una violación a derechos humanos, ¿no? Y no, como les ha pasado a muchos, decir, pues antes pensaba que las autoridades pues eran totalmente buenas y que los policías no torturaban, y ahora que sufro la tortura, pues ya veo con otros ojos de que la tortura en México sigue siendo una práctica común, y hay que no callarnos y hay que denunciarlo, y hay que exigir que no se cometan actos de tortura. Esto para poner un ejemplo. Nadie quiere participar, entonces le damos por concluir esta sesión de Foro Dialéctica. Muchas gracias por todo lo que comentaste, esta apertura del horizonte, ¿no?, que tenemos en cuanto a información, la manipulación de los medios, que es indiscutible, no hay una filtración y una manipulación muy fuerte de medios locales, no se diga nacionales, en los que siempre nos pasa una parte, una fracción minúscula, ¿no?, de lo que es realmente la información y lo que ocurre en estos lugares, que sabemos que son lugares como de conflicto, pero no sabemos las razones ni las situaciones, y mucho menos nos permiten
posicionarnos en la situación de todas estas personas que sufren, que han sido desplazadas, que están perdiendo esta cuestión pues, humana, ¿no? Por toda la conflictividad y violencia que viven. Gracias por todo lo que nos compartiste. Muchas gracias. Traemos un pequeño aspecto como manera de agradecimiento y un reconocimiento de parte del Foro Dialéctica en conjunto con el Museo Petit Samuel. Reconoce al licenciado Pedro Faro Navarro por su colaboración para fomentar la filosofía de sentir, pensar y actuar con el tema Los impactos de la violencia en los Altos de Chiapas, brindando a nuestra sociedad información valiosa y contribuyendo con análisis y propuestas para la búsqueda de mejoras a nuestra comunidad. Muchísimas gracias, Pedro. Muchas gracias. También a ustedes agradecerles su asistencia. Ya teníamos rato de no hacer esta convocatoria de manera presencial, la estuvimos haciendo en algunos momentos en digital, pero pues agradecerles su presencia y pues invitarles a que conozcan el Museo Tapix Samuel. A los que no lo conocen pueden hacer el recorrido de manera gratuita y tenemos afuera cafecito y tenemos algunas galletitas para pues también agradecerles, ¿no? Y pues inviten a más, vamos a estar una vez al mes, el último sábado de cada mes, vamos a tener un invitado diferente cada vez para estar pues informándonos, ¿no? Como decimos, ante tanta indignación, informarse es lo primero en la solución. Muchísimas gracias, Pedro, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, gracias a los que nos siguen desde Facebook, gracias a todos por escuchar. Y bueno, los presentes si tienen igual algún tema que les gustaría compartir así dentro del foro, o algún tema, alguna mesa redonda que ustedes quisieran debatir con alguien más que ustedes conozcan, nosotros podemos convocar